Bienvenidos a este nuevo ejercicio que estamos haciendo en semana con ustedes y que se trata de presentarles un poco los perfiles y las características y, en fin, cuáles son los candidatos al Congreso en este año. Y para eso, pues en la medida en que no podemos cubrir tantas candidaturas, hemos escogido unas figuras clave que les van a contar a ustedes como cuáles son sus propósitos, por qué quieren llegar de nuevo al legislativo y que van a responder algunas de las preguntas que ustedes nos van a mandar en este momento. Hoy estamos con dos senadores que tienen una trayectoria muy destacada y que desde diferentes partidos políticos han hecho un ejercicio de control político muy interesante y que han hecho un aporte realmente importante al ejercicio parlamentario en este país. Nos acompaña Germán Barón de Cambio Radical y nos acompaña Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Quisiera un poco darle un espacio breve de tiempo a cada uno para que nos explique inicialmente cuál es su aspecto que más reconocen o que más los legitima como senadores y en el cual se han destacado. Senador Velasco. Mil gracias, Larisa, a todas las personas que nos acompañan, a mi colega y amigo Germán, de verdad un saludo muy especial. Yo represento varias cosas y lo he hecho a través ya de una larga carrera parlamentaria. Primero, represento el colombiano que no es de una rosca terrible que existe en este país, de egresados de 3 universidades privadas de Bogotá, que creen que tienen la respuesta a todo. Yo me he hecho en universidad pública, mi proceso de formación además ha sido complementado con un ejercicio de trabajo social en la región, en la provincia. Fui alcalde a los 27 años de mi ciudad, de Popayán, y desde los 18, 19 años yo ya estaba en los temas de la salida negociada del conflicto en mi país. Fui el presidente de Caucanos por la Paz con Monseñor Samuel Silverio Buitrago. Ayudamos a sacar adelante el proceso de paz con el EME, con el Quintín en el sur del país. Luego tuve una interesante experiencia administrativa en la alcaldía de la ciudad. Y llegando al Congreso, eso lo he proyectado. Soy una persona con carácter, una persona que, por ejemplo, se la jugó en poder ayudar desde la presidencia del Senado a entregarle al gobierno todos los instrumentos para que pudiera hacer un acuerdo que pusiera fin a una guerra de más de 52 años, pero con el mismo carácter le dije no a la reforma tributaria, le dije no al plan de desarrollo, porque en el plan de desarrollo venía ni más ni menos que la posibilidad de hacer minería en páramos. O sea, soy una persona con carácter, defiendo los temas de la gente, mis leyes, soy un parlamentario activo, presento proyectos de ley, los saco adelante. Mis leyes buscan arreglarle los problemas a la gente, desde el Habeas Data, que sacó el primer año más de 6 millones de colombianos de data crédito, hasta la legalización de la venta de minutos de celular. Recientemente 1.200.000 colombianos que estaban remisos, que tenían multas de 8 millones, 10, 12 millones de pesos y que necesitaban su libreta militar y no la podían sacar por estas multas, fueron beneficiados con una amnistía de mi autoría que permite que la persona este año pagando 117.000 pesos, si tiene 24 años o más, si es remiso, recupere su libreta militar y recupere sin problema su vida laboral y vida académica. Eso es como mis características más claras, y soy un liberal de verdad, no solo de militancia en un partido, sino de pensamiento liberal. La gente en ese tema sabe a qué atenerse si me acompaña con el L10. Senador Barón, ¿por qué se destaca su trabajo legislativo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Larisa. Saludo a Luis Fernando y a todos la audiencia que nos acompaña. Yo trato de hacer 2 ejercicios. Uno, tratar de involucrar a la gente otra vez en la política, explicando que cuando uno no participa hace espacios que van a generar condiciones que son mucho más complejas para el mismo país. Y además de esa explicación, trato de fundamentar mi aspiración
en el hecho de mostrar aquellos proyectos de los cuales fui autor y que le han generado, como lo decía Luis Fernando, desde los proyectos que él presentó, un beneficio a todos los colombianos. Hablo de la ley de vivienda, ley que aprobó todo el Congreso, pero cuyo ponente en la comisión primera fui yo para permitir que personas de 1 y 2 salarios mínimos pudieran adquirir viviendas, teniendo como sustento los subsidios no reembolsables que las cajas aportan como cuota inicial y pasa a la persona de dejar de ser arrendatario a aportar mensualmente para ser propietario. Temas como la ley que en compañía de un colega del doctor Luis Fernando, Carlos Arturo Piedrahita, presentamos por primera vez para permitir que se sumen las cotizaciones entre esposo y esposa, compañero y compañera, entendiendo que en Colombia muchas veces la gente después de los 45 años no vuelve a laborar, que tiene cumplidos uno de los 2 requisitos que exige la ley, que es la edad, y cuyas cotizaciones normalmente quedan faltándoles 2, 3 años. Es muy triste ver esos casos y haber podido lograr consolidar ese proyecto, que ahora es una ley, que permite sumar las cotizaciones, permitimos que un gran porcentaje de colombianos acceda a un beneficio como la pensión. Igualmente hicimos un ejercicio bien interesante que fue resaltado por ustedes en un proyecto que presentamos con Cristina Plaza sobre adopción, proyecto que establece reducir los términos de adoptabilidad de más de 6 años a 1 año y que permite que 12.500 niños sean adoptados de manera rápida. Cuando uno ve antes de los noticieros el programa Los niños buscan su hogar, da tristeza ver que niños de más de 10 años todavía están esperando ser adoptados. Es muy poco probable que eso suceda, pues son personas que ya tienen una formación y que muchos matrimonios o parejas no quieren adoptar. Desafortunadamente, una vez que llegan a la mayoría de edad, terminan en la calle, convirtiéndose en un problema, sin mirar la tragedia que significa a esa edad no tener un futuro definido. Ese proyecto, que ya es ley, fue sancionado hace creo que 1 semana. Es un proyecto que genera un inmenso beneficio. También trabajamos como coautor y ponente un proyecto de ley que es el del contrato tipo, que es aprobado por el Congreso y que creo yo que constituye una herramienta bien interesante frente a la lucha contra la corrupción. En el programa piloto que se desarrolló se ve cómo en cada una de esas licitaciones con ese contrato tipo se presentan proponentes en un número de 15 o 20. Lo que quiere decir es que entendiendo y conociendo la estructura contractual, saben que hay una posibilidad de ganar y que se hace de manera imparcial. Ese es un hecho que ha pasado desapercibido, pero que yo creo que sirve enormemente. Igualmente, con Luis Fernando, paradójicamente presentamos un artículo en la Ley de Pequeñas Causas para castigar a los reincidentes de delitos con penas intramurales. Ese artículo que está siendo debatido por el Consejo Superior porque tienen una interpretación equivocada, en mi opinión, y diferente a la que nosotros dos planteamos, Luis Fernando en su momento, que lo hicimos con los alcaldes, establece que quien es reincidente no puede volver a la calle si ya tiene más de 2 condenas, tiene que pagar una intramural. Y eso significa, en términos de seguridad, muchísimo, porque casi que el 76% de quienes cometen delitos en Colombia son personas reincidentes. Eso lo hicimos bajo su presidencia y fue un artículo que yo introduje como ponente de esa ley, de autoría mía, con su apoyo como presidente logramos sacarlo adelante. Bueno, queda el Código de Policía, que es un enorme esfuerzo que hicimos también y del cual yo hice parte fundamental. Eso le iba a decir. Bueno, ustedes vienen de 2 partidos políticos consolidados en un contexto en el cual todo el mundo busca presentarse como independiente, los partidos están golpeados, tienen mala imagen, eso se relaciona con temas de corrupción, también con temas de la famosa mermelada. El Partido Liberal pues está en una coyuntura crítica, el presidente Gaviria estuvo callado durante 4 meses y cuando salió a la luz pública salió prácticamente que a pedir puestos, y en el caso de Cambio Radical al ex vicepresidente y candidato Germán Vargas se le cuestiona mucho también ese modo de hacer política tradicional. ¿Es posible gobernar sin mermelada? ¿Es posible tener unas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que estén basadas en otro tipo de relacionamiento? Desde una perspectiva realista, digamos, como... Le voy a contar una experiencia bien interesante. Voy a abrir un debate un poco duro, inclusive puede ser apolítico, y estas cosas que voy a decir a lo mejor afectan una aspiración política,
por la percepción que tiene el ciudadano. Este fin de semana, no, hace 10 días, me fui con un buen amigo, el presidente de una de las empresas más grandes de confecciones del país. Tiene su sede en la ciudad de Cali. Le dije, venga que yo quiero mostrarle otra Colombia. Entonces salimos a hacer un recorrido al Macizo Colombiano. El Macizo Colombiano es una zona campesina donde nacen los principales ríos de Colombia. Ya nace el Magdalena, el Cauca, el Caquetá, el Putumayo y el Patía. Cuando llegamos, a él lo impactó primero encontrar unos pueblitos bellísimos, porque además son pueblitos bellísimos. Eso sí, casitas de bareque, techito de barro, y gente muy buena, pero con muchas necesidades. Y la gente se acercaba, senador, qué bueno que haya venido. Y sí, e hicimos una reunión, les hablé de los temas nacionales, la gente preguntó, pero después comenzó la gente, mire, senador, para nosotros es fundamental para poder desarrollar una nueva economía. Aquí, donde tenemos todo el agua, tener un distrito de riego que canalice esa agua hacia las zonas calientes y poder... Zonas calientes, dicen ellos, obviamente viven en el páramo, y las zonas calientes de ellos son para nosotros un clima templado, y desarrollar una industria cafetera en la que están arrancando y les está yendo relativamente bien, pero necesitan el agua. Eso es una obra. Ese distrito de riego, en la prioridad de un Yupi de Bogotá que trabaja en planeación, le importa 5. Le importa 5 realmente. O sea, entonces yo sí creo que lo que necesita este país es que las pequeñas obras que no son tan importantes no se negocien a cambio de qué, sino que sean un derecho del Congreso y que se debatan sobre la mesa. Y yo alguna vez propuse eso en un acto legislativo que desafortunadamente no avanzó. Me explico. Que no tenga que sentarse un parlamentario con el ministro de Hacienda a decir, hombre, ayudémosle a esa gente con el distrito del riego, y el ministro de Hacienda por debajo de la mesa dice, listo, le voy a ayudar, pero usted me vota la reforma tributaria a sabiendas que es una reforma tributaria contra la gente. Entonces, yo lo que plantearía... Y recesiva. Y no, pues tiró el empleo. Recesiva. Todo lo que dijimos, los que nos opusimos, salió. Que no es un favor, no se le hace un favor al Parlamento. Derecho. Entonces, entendamos, a mí me gustaría que parte de la inversión del presupuesto nacional se no solo regionalizara, no quedara globalizado, sino que fuera de una vez con las obras específicas, y que hubiera un responsable de esa obra específica, y que supiéramos quién lo va a ejecutar, el departamento, el municipio, y que no fuera una negociación. Entonces, y que incluso, óigame bien, Larisa, no ocurre lo que ocurre hoy, que me parece terrible. Nosotros tenemos un sistema electoral que se llama de suma cero. Si tú ganas, ganas todo. Si tú pierdes, te vas para tu casa y tienes que volver dentro de 4 años, porque si pierdes una alcaldía no te dejan volver a entrar a la alcaldía. Si pierdes la gobernación, te persiguen, y si pierdes la presidencia, peor. No, señor, la oposición también tiene derecho, porque también representa a ciudadanos, a decir, nosotros creemos que con unos recursos que están en el debate se deben hacer estas y estas obras. No entregar unos todos poderosos ministros que salen con la chequera de todos los colombianos a hacer campañas. No, yo creo que eso tiene que debatirse más democráticamente. O sea, esa es una mecánica que yo comparto, porque es que las partidas globalizadas lo que permiten es que haya castigo frente a las posiciones que asume un congresista. Ese es el problema. El tema de, por ejemplo, la reforma, si Luis Fernando lo recuerda, la reforma tributaria hice alguna presentación arrancando que generó que Cambio Radical se retirara. Yo me sostuve en mi posición de no votarla por recesiva, por ilógica, porque existiendo 80 billones, hacer una reforma para 3 billones y medio, subiéndole del 16 al 19 e incrementando cuotas de tributación a los empresarios y desestimulando la competencia. Y metiéndole 3 impuestos nuevos a la gasolina. 3 impuestos nuevos a la gasolina, pues era obvio que lo que iba a pasar en economía era previsible. Y eso generó que muchos de mis colegas se devolvieran a votar la tributaria después de haberme acompañado. Yo me sostuve, lo recuerda Luis Fernando. Sí, es cierto. Pero los demás colegas se devolvieron, y se devolvieron merced a que empezaron a ponerles en entredicho inversiones regionales de los sectores que ellos representan. Entonces, en eso yo creo... No necesariamente el Congreso chantajea al Ejecutivo, pues sino es que a veces si la persona hace la tarea como corresponde, este es otro país, en el que estamos hoy sentados acá en Bogotá es otro país. Yo comparto esa visión ahora que he llegado al Senado y que he mirado por primera vez
que pasa regionalmente. Uno encuentra personas en unas condiciones muy difíciles que cuando solicitan en ejercicio de una representación una posibilidad para poder vivir en mejores condiciones, yo creo que les asiste toda la legitimidad. Y si uno habla de una representación, también le asiste la legitimidad, pero deberían ser partidas específicas para evitar el manejo que desde un ministerio le dan a las inversiones, provocando que el congresista tenga que votar. En muchos casos yo no lo hago y por eso con el gobierno, recuerden ustedes que desde siempre en posiciones que sostuve con el proceso de paz, salí de cualquier tipo de participación, pero muchos de mis colegas yo los veo angustiados porque tengo un potencial en Bogotá, pero en los otros sectores uno se da cuenta de cómo manejan los ministros ese tipo de partidas, generando no solo en el campo de ellos, sino en diferentes campos, pronunciamientos casi que obligados. Cuando uno ve que hay un tema de la mayor importancia, la primera presencia que uno le sorprende es la de los ministros, en su totalidad y de todos los partidos, haciendo un ejercicio de persuasión y en últimas uno de coacción. Yo me sostengo en las posiciones que he mantenido como temas de la reforma tributaria, temas sobre el proceso de paz, que han significado rompimientos con el gobierno, y no solo con este, sino con otros anteriores. Pero la salida, yo la comparto, es una mecánica de transparencia, con unas responsabilidades específicas en cabeza de los parlamentarios, y además con una tarea que sería bien interesante, porque como se hace de manera subrepticia, nadie tiene la responsabilidad de las obras, a no ser que las quiera aceptar. Pero si se hiciera de esa manera, estableciendo para este departamento donde están estos parlamentarios, se tiene que hacer esta obra y se plantea desde el principio en partidas específicas, mal podría el gobierno después desasignarlas para provocar una votación en uno u otro sentido, porque ahí sí queda en evidencia que están extorsionando al Congreso, porque es que la extorsión no es solamente de un lado para el otro. Yo reconozco que muchos de mis colegas tienen otra visión sobre esas inversiones y lo manejan de manera inadecuada, pero quienes quieren hacer una tarea de manera decente se ven impedidos por cuenta de ese procedimiento que si se aplica, como lo dice Luis Fernando, de manera clara, diciendo estas son las obras que se van a hacer y no en partidas globales, podría ser mucho más claro. Y no se hablaría de mermelada, sino se hablaría de una legitimidad que le asiste a un congresista que representa una región para que desarrollen una obra como un distrito de riego, un puente, una carretera que permite que sean más competitivos, que puedan sacar sus productos y que además no se convierta como en una prerrogativa del Estado. Es más, nosotros no deberíamos ser voceros de ese tipo de temas, debería ser la obligación del Estado el proveer esos elementos para que una persona mejore sus condiciones de vida. ¿Qué hacer? Pregunta Omar Trujillo, en concreto para acabar con la corrupción. Hemos visto iniciativas como que los congresistas publiquen su declaración de renta o aumentar penas para corrupción, es decir, estas decisiones formales funcionan. Yo creo que vamos en el sentido correcto. Empieza a haber una tendencia que implica un aumento de penas, la gente lo llama populismo punitivo. Tenemos unas coincidencias con Luis Fernando, paradójicamente siendo el Partido Liberal que a veces se ha atravesado usted en eso, ha sido coincidente en muchas de las posiciones que nosotros hemos desarrollado. Temas como el Código de Policía, cuando hablamos del desacato, temas como aumento de penas, pero no solo en los de abajo, sino también en los de arriba. Lo que estamos viendo en temas privados como lo de Inverbolsa o en temas públicos de personas que después de haber robado grandes cantidades tienen condenas de 14, 15 años que con un buen comportamiento se convierten en 7, son temas en donde yo sí creo que si la persona no actúa por convicción, la coacción del Estado, la severidad de la consecuencia de su indebido comportamiento, lo obliga a no volver a incurrir en el mismo. Pero es que una persona que comete un desfalco o que se roba 15.000 millones y termina condenada a 15 años, con la delación puede baja el 50% normalmente, queda en 5 años o en 7 años, paga 3 y los últimos los paga en casa por cárcel. Eso no es persuasivo para nadie. Y aquí yo sí creo, aunque voy en contravía de lo que mucha gente dice, ese populismo punitivo ha mostrado resultados. Hay que mirar lo que era Colombia en el año 2000, Luis Fernando, con los secuestros. Estábamos al nivel de México, al nivel de Argentina, éramos el país con mayor número de secuestros. Eran 3.500, 3.900 secuestros al año. Uno oía noticias de secuestros en la semana 1 o 2 veces. Incrementadas las penas a 60 años, sin haber cadena perpetua, sin haber pena de muerte. La gente entendió que cada vez que cometía el delito tenía una consecuencia real.
Y entonces para alguien que tiene 30 años, que lo condenen a 60 años, es casi que una cadena perpetua. Paradójicamente y sin ningún tipo de medida diferente a esa, los secuestros que hay en Colombia son 190 al año y muchos de ellos corresponden a delincuencia común, pero la gran mayoría incluso son problemas que tienen de un matrimonio que se llevó a los niños sin el permiso y en esas peleas terminan denunciándose. ¿Eso qué quiere decir? Pues se bajó casi el 90%. ¿Qué pasó con el populismo punitivo cuando aprobamos la ley que sanciona con homicidio culposo a quien en estado de embriaguez produce un muerto? Se redujeron en casi un 60%. Entonces, yo sí creo que es obvio que hay que buscar pedagogía, hay que buscar que la gente se eduque más, pero la fuerza coercitiva del Estado nunca va a desaparecer y nunca debe desaparecer. Y en mi opinión, esas medidas sirven porque persuaden realmente a la gente. Cuando ven que vale la pena robar y que no es tan grave, pues vuelven e incurren en el mismo comportamiento. Yo voy un poquito más allá. Yo evidentemente creo que la corrupción tiene que ser sancionada, fuertemente sancionada, pero creo que el problema es un poco más grande y tenemos que abordarlo desde otra óptica. Primero, Larisa, el poder en Colombia se concentra terriblemente y no hay equilibrio. El desequilibrio que hay entre el Ejecutivo y las otras dos ramas es terrible. O sea, el Congreso depende en un altísimo porcentaje de lo que le dé el Ejecutivo para mantener su poder, o sea, quienes hacen parte del Congreso. Entonces, a todos los niveles, y eso es al nivel de un gobernador y a nivel de un alcalde. Entonces yo creo que tenemos que reequilibrar para que haya verdadero control político. Mire, los verdaderos escándalos de corrupción, los que se han robado la plata grande de este país, están en unos niveles de los entornos privados de los más altos funcionarios del Estado y no precisamente del Congreso. A mí me parece monstruoso que al día de hoy no tengamos una respuesta más clara del robo de Reficar. Por Dios, es que fueron 12 millones de pesos, 12 billones de pesos. 4 reformas tributarias, como la última que se aprobó. Eso es una locura. Y eso es básicamente desarrollado por unos señores que se han creído los dueños de este país desde hace muchos años y que hacen negocios entre ellos y que tienen la concepción del Estado no como el Estado romántico que tiene que solucionarle los problemas a la gente, sino como el espacio para hacer negocios. Claro, allá hay unos mariscales y unos generales que roban. Ahora, no hablo en el término militar, sino, digamos, claro, por colocar, digamos, en instancias de poder. Y entonces hay que buscarse unos coroneles para cortarle la cabeza que meten la pata. En eso coinciden los dos, mano dura. No, pero espera un momentico. E intramurales. No. Intramurales se traduce cárcel. Cárcel. Sí. No, que haya sanción dura para los corruptos, pero también que la investigación de la corrupción no esté tan mediada por el poder. Mire, un presidente llega y como aquí no hay realmente equilibrio de poderes, termina definiendo quién es el procurador y quién es el contralor. Claro, hay actuaciones interesantes de procurador y contralor, pero a veces uno siente que tocan hasta determinado punto. A ver, toquemos hasta los senadores, que son unos tipos de allá de provincia que no saben combinar la camisa con el saco, que se visten medio calentanos, pero de ahí para arriba nos íbamos. Y yo quiero hacer unas preguntas. En Odebrecht, ¿por qué no hemos ido realmente a los responsables de Odebrecht? Si todo el mundo sabe, por ejemplo, quién monetizó la plata de Odebrecht, ¿por qué los fiscales no saben eso? ¿Por qué no se sabe muchas cosas más de una cantidad de casos en donde está realmente el poder de este país metido? Porque el poder en este país es un poder que combina un poder financiero y un poder familiar, que es el poder que ha gobernado a Colombia en los últimos años y que a cambio de arreglar los problemas de Colombia han hecho negocios para ellos. Entonces yo sí creo que ahí hay un elemento de abrir un poco más, de destapar, de tratar de darle más poder a los espacios de discusión democrática para que se puedan hacer las cosas y se puedan hacer las investigaciones. Y hay otro elemento, un poco el tema de cultura política, y esto va para el ciudadano.
cuando el ciudadano se margina de tomar decisiones políticas, lo que termina abriéndole el espacio es a los que manejan las cosas mal manejadas, pues sigan teniendo el poder. O sea, cuando la gente termina eligiendo a la gente no por lo que piensa, sino por lo que dé, ahí está la génesis de una gran corrupción. Entonces yo creo que son combinaciones, no solo en los temas penales, que estoy de acuerdo que tenemos que poner más mano dura, sino también en los temas de cómo se reparte el poder en Colombia y cómo generamos más equilibrio en el poder en Colombia. Pero es que, y en ese mismo sentido, Luis Fernando, uno lo que puede afirmar, y yo lo hago en las intervenciones que tengo con comunidades, es preguntarles, por ejemplo, si alguno indaga si quien les habla ha votado o no temas que han tenido consecuencias en su vida cotidiana, como el tema de la tributaria que usted mencionaba. Y la gente no se pregunta eso. Se queja de las circunstancias que le impone el Congreso, que es donde toman las decisiones que le afectan su cotidianidad, pero nunca repara en que la persona con la que está hablando de alguna manera es la que le genera circunstancias benévolas o perjudiciales para su diario vivir. Y entonces yo también llamo mucho la atención y trato de justificar en la gente la necesidad de que participe en política, porque ese vacío, como usted lo dice, pues lo van llenando otros, pero además porque es que mientras no se haga un examen objetivo de la persona por la que se vota, no se mire si presenta un proyecto, si tiene alguna posición que exponga, qué piensa y si verdaderamente esa posición lo representa, pues va a ser muy difícil, porque la gente es supremamente generosa con el voto. Lo hace por circunstancias ajenas a lo que debería ser una cultura política seria, que es una valoración de una propuesta ideológica y el resultado de unos antecedentes cuando uno ya ha estado, como ha estado Luis Fernando, como estoy yo, sobre el número de proyectos que presentó y si tienen alguna validez, porque es que también hay que decir que tenemos colegas que son irresponsables y que hablan de proyectos que saben que perfectamente que están hundidos desde un principio y que sirven simplemente para hacer populismo y para deslegitimar la política. Óigame esto, Larissa, y voy a tocar un tema también un poquito harto, y es el uso abusivo y politiquero de los órganos de control y de los órganos judiciales para hacer política. A mí me pareció monstruoso una denuncia que recientemente hizo el presidente del Partido Verde en el departamento del Cauca. Y me pareció, entre otras cosas, como pasan tantas cosas en Colombia, eso ni siquiera fue noticia, ni siquiera regional. Cita un alcalde a unos funcionarios, les pide que dejen sus celulares en la puerta y le dice a los funcionarios, bueno, señores funcionarios, vamos a elegir el 11 de marzo congresistas. Aquí traigo a este señor. Nadie lo conocía. Un representante del departamento del Valle. Bueno, hay que votar por él. Y alguien le pregunta, bueno, pero ¿por qué tenemos que votar por él? Dijo, porque yo tengo unos problemas en la fiscalía y este señor me los va a arreglar porque ellos controlan la fiscalía. Yo no creo eso. O sea, yo creo que le están metiendo un cuento al alcalde. Y yo no me imagino al fiscal. Un relacionamiento entre la política y los organismos de control. Y yo no me imagino al fiscal haciendo eso, porque yo conozco a Néstor Humberto. Pero mire las cosas tan sucias, porque en lo que sí ha fallado la fiscalía es en no entender que hubo antes otros fiscales que metieron mucho la mano y que se dejaron manosear mucho de dirigentes políticos y que metieron muchos funcionarios a esa entidad que devuelven favores. Perfecto. Entonces, déjeme terminar esta historia que es terrible. Se para un funcionario y dice, no señor, a mí no me chantajean. Señor alcalde, tome la renuncia. Y va y denuncia. Él. Hombre, uno esperaría ver a una fiscalía con una actuación vigorosa, casi que capturando a ese alcalde inmediatamente. Por Dios, a ver, hagámosle. A ver, claro, yo comparto lo que usted dice, Luis Fernando, en el sentido de que uno tiene claridad sobre el no proceder institucional y sistemático, es decir, no proviene del fiscal general. Es el abuso excesivo de una facultad que le dan a los fiscales regionales para que jueguen un partido político cuando nunca debieron haber pertenecido a ese escenario. Entonces, en eso tiene razón. Pero yo creo que las capturas que se han producido en la Fiscalía demuestran que el fiscal viene haciendo una tarea seria en ese sentido, en cuanto a que cada vez que hay una irrupción indebida en temas de orden político o
en temas de orden penal él ha venido tomando decisiones que yo creo que son muestra clara de que institucionalmente se está saneando. Cuando uno ve todas estas crisis, tiene dos lecturas. Una, la gente se desestimula, claro, pero para mí cuando esas crisis suceden, lo que pasa es que se están destapando escenarios de crisis en donde esa misma molestia que le genera la opinión pública, lo que debería darle la tranquilidad de que empieza a generarse un saneamiento de la entidad, ¿no? Porque lo grave sería continuar en la misma condición sin que se capture a nadie y que sigan extorsionando a todos los funcionarios No, públicos. a mí me parece bien la actuación. A mí lo que me parece miserable es la actuación de esos dirigentes políticos que utilizan, sus amigos o su presunta cercanía para hacer las cosas. Esa es claro. Eso. Claro, porque además eso es una usurpación de funciones que debería ser castigada penalmente. Claro, eso también debería ser castigado. Tengo dos preguntas en las que les pido ser muy concretos porque se nos está acabando el tiempo. La primera, el tema de la organización de las listas. Tanto en el Partido Liberal como en Cambio Radical ha habido cuestionamientos acerca de algunos candidatos que han entrado a la lista o siendo cuestionados por su gestión o por ser familiares de personas que han tenido investigaciones o por ser herederos de caciques políticos que han sido también cuestionados. ¿Qué hacer con el tema de las listas? O sea, ¿cómo hacer el equilibrio entre buscar electores con capacidad electoral y gente realmente idónea? ¿Qué pasa en el Partido Liberal, senador Luis Fernando Velasco, donde hubo una rebelión contra César Gaviria por la manera como hizo las listas por parte de algunos sectores importantes de la bancada? ¿Y qué pasa, senador Barón, en el caso de Cambio Radical, donde hay candidatos tan cuestionados o que realmente representan casas políticas cuestionadas? Senador Barón. A ver, yo en ese sentido he tenido una posición que dentro de mi partido no han compartido varios de mis colegas e incluso he sido crítico porque si usted lo recuerda, Larisa, el problema más grave que ha tenido Cambio Radical, que fue Kiko Gómez, fue un aval al que yo me negué a entregar. Y siempre consideré que además de elementos de orden jurídico debe haber unos elementos de orden moral para poder integrar las listas. Mi proceder ha sido siempre negarme a entregar esos avales y por eso en esa ocasión, después de ser 2 años y medio director del partido, renuncié a esa dirección. Me reemplaza el doctor Galán y en el interregno le entregan el aval al señor Kiko Gómez. Yo creo que hay que hacer un examen mucho más profundo desde el punto de vista ético y moral y por eso yo he tenido diferencias internas en mi partido, pero yo sigo luchando desde adentro con personas que han compartido también ese criterio. Y es obvio que cuando se presentan circunstancias de orden legal que impiden enervar la posibilidad de entregar un aval, pues la lucha es infructuosa. Tal vez es un examen más de fondo sobre responsabilidades políticas de los partidos. Perfecto. Es una lástima que la pelea que ha dado Germán Barón y Carlos Fernando Galán la hayan perdido. Hay que decirlo con toda claridad. Ellos sí han dado la pelea, pero su partido no. Y uno no le puede parar aquí delante de unos ciudadanos y no decir lo evidente. Ahora hablemos del Partido Liberal. En el 90 y 94 hubo una campaña que llevó al señor presidente César Gaviria a la presidencia. Y el jingle de la campaña diría que habrá futuro. Y evidentemente para el 90, 94, lo que fue la constituyente, lo que fue la tutela y otras cosas significaban futuro. Pero hoy ese jingle no funciona con Gaviria. Nosotros nos equivocamos terriblemente en no renovar al partido. Gaviria no representa el liberalismo. Gaviria no está pensando en el partido. Desafortunadamente lo vemos pensando en un círculo íntimo muy cercano a él, pensando en el futuro no del partido, sino de las personas que él quiere dentro del partido. Es decir, el gavirismo no existe. No, todo lo contrario. Una persona que fue importante porque nunca quiso creer el gavirismo en su cabeza, ahora quiere utilizar el partido para crear el gavirismo en cabeza de su delfín. En cabeza de Simón. Entonces se equivocó terriblemente y va a tener, y obviamente muchos liberales le vamos a hacer un debate muy duro, incluso con todos los cuestionamientos de muchos de los jefes, de muchos de los líderes liberales y bases liberales de este país. El presidente Gaviria debería pensar seriamente en su papel después de las elecciones, porque evidentemente a cambio de unir al partido termina dividiéndolo de una manera terrible.
Yo le reconozco méritos personales. Este no es un ataque personal, este es una observación de tipo política. Segundo, si los partidos quieren conectarse con los ciudadanos, no sean bipolares. En el Congreso del partido yo ya los dije a mis copartidarios, uno no puede conectarse con la gente en la mañana defendiendo los acuerdos que terminaron la guerra con las FARC, pero por la tarde saliendo en masa, presionados por el Ministerio de Hacienda a votar una reforma tributaria que afecta a los colombianos. O sea, sí. uno no puede ser bipolar, uno tiene que tener unos partidos, y este problema yo lo veo en todo. Mire, yo le reconozco a si hubieran hecho lo que usted decía sobre el mecanismo de participación en el presupuesto, no hubieran tenido oportunidad de pasar esa tributaria, porque las obras hubieran quedado hechas y no habría como con una partida global sujetar a los congresistas para obligarlos a votar una reforma que nadie compartía. La reforma cambió las obras. Claro. Ahora, Larisa, mire, y la bipolaridad es de casi todos los partidos. Yo le reconozco coherencia a Germán, por ejemplo, en los temas, en sus debates frente a los acuerdos de paz. Recuerdo incluso sus debates frente a la circunscripción especial. Pero miren la bipolaridad, no de él, de su partido. Vota el acto legislativo y se opone la ley. O sea, por otro tipo de incidencia. Entonces, lo que quieren ver los ciudadanos son unos partidos que el ciudadano sepa a qué atenerse con esos partidos y a qué atenerse con esos congresistas. Que uno sepa cómo van a votar ellos. O sea, que realmente representen intereses transparentes y no negociaciones que se hagan en el último momento. En ese contexto de la claridad de los partidos, el proceso de paz de alguna manera trató de ayudar, o el debate sobre el plebiscito, en fin, ayudó a tratar de ubicar las colectividades en el espectro político. Sí. Sin embargo, todo el mundo dice, o se presenta, incluso la derecha y la izquierda radical asumen ser de centro, ¿no? Como un poco tratando de evadir sus posiciones. O sea, uno oye a Álvaro Uribe diciendo que el Centro Democrático es de centro, y oye a Clara López, que tradicionalmente ha sido de la izquierda, decir que es de centro. En el caso del Partido Liberal, pues digamos es clarísima la posición frente al acuerdo. En el caso de Cambio Radical, lo votó positivamente con críticas a aspectos puntuales y específicos, en los cuales también han sido relativamente claros. ¿Cómo se ubican ustedes en ese espectro político? Soy un socialdemócrata. Es más, creo que mi partido está demasiado al centro, a veces tirando a la derecha. O sea, yo sí quisiera un partido que debata más el modelo económico en este país. En este país la riqueza se genera especulando, no trabajando. Y tenemos una derecha financiera que ha cambiado todas las reglas de juego, incluso de la contratación estatal, para quedarse ellos mismos con la contratación aunque se le caigan los puentes. Yo sí quisiera ver a un partido más defendiendo a la industria. Yo quisiera ver un partido más defendiendo a la industria nacional, a la agroindustria nacional, a los servicios como el turismo, y no tan cómplice de esa derecha financiera que nos ha traído muchos problemas. Perfecto. Inclusive de esa derecha terrateniente también. Senador Barón, se lo pregunto, pero también trayendo un tema de coyuntura, y es que el senador Álvaro Uribe acaba de poner un tuit diciendo que está reunido con Germán Vargas en Manizales. Es decir, un poco dentro de ese contexto y de esa coyuntura de relacionamientos políticos, ¿dónde se ubica Cambio Radical? Está en el centro, y yo lo digo de la siguiente manera. Nunca hemos sido enemigos del proceso de paz, y yo he votado todas aquellas normas, actos legislativos y leyes. Pero hay que explicarle a la opinión pública hechos que son claros. En el mes de mayo, siendo yo ponente de la Justicia Especial para la Paz, a mí me vetan las FARC, el gobierno acepta el veto y le asigna en el siguiente semestre, en el mes de octubre, al señor Roy Barreras el proyecto de ley. Y todo obedece a una sola razón: el haber solicitado que implementáramos de manera muy rápida la Justicia Especial para la Paz para iniciar el juzgamiento de sectores de izquierda y de derecha, que permitiera habilitarlos para que pudieran participar en política y que previamente tuvieran que ponerle la cara a las víctimas, que se supone que es el núcleo de todo el proceso. Y en este sentido, a uno lo que le sorprende es que el gobierno prefirió esperar hasta el final para que, bajo la medida que se conoce como el pupitrazo, no pudiéramos debatir, y logró sacarlo adelante con una consecuencia que para mí es deslegitimadora del proceso, y es que muchas de las personas que están participando en política aún no le han puesto la cara a las víctimas,
y ni siquiera han iniciado su juzgamiento. Cuando se iba a hacer en mayo, la razón por la que no quiso el gobierno que yo presentara ese proyecto fue precisamente que no quería, y lo digo ya a futuro, ver sometidos a quienes hoy aspiran políticamente a un proceso de verdad y de reparación, que era lo que le convenía al país y al mismo proceso, porque es que el proceso no se blinda jurídicamente, el proceso se blinda cuando políticamente todos los sectores de izquierda y de derecha sienten que tienen un beneficio en el proceso, y en este momento no está pasando porque esas víctimas quedaron de lado. E incluso con el tema de las 16 curules, nunca estuvimos en desacuerdo con la representación de las víctimas. Lo que sí tenemos claro es que no había cómo pretender que una víctima que está en unas condiciones muy precarias pueda participar en un proceso político que implica un componente económico que no tienen posibilidad de Pero conformar. en el caso específico suyo que se ubica centro, es decir, no se sentiría cómodo con la derecha. No, porque yo he tenido antecedentes ya con la derecha. Particularmente en la reelección. Particularmente en la reelección, la segunda reelección de Uribe, en donde con el Partido Liberal y varios colegas del Congreso creo que hicimos algo que debíamos haber hecho en la segunda, y era evitar abrir esa puerta. Debieron que si haberlo ustedes hecho lo en la miren, primera. Fuimos muy poquitos que- los Bueno, que pero vimos que sí. estaban pero mire. equivocados. Está toda la evidencia de que el porque, senador mire, Barón hizo todo lo que yo hice pudo. todo lo que pude para sí, que eso no sí. sucediera. Pero ya viéndolo a futuro, uno obviamente es más inteligente y puede decir cosas que parecen obvias y muy razonables. Pero fíjense en lo que ha sido la evolución de los países latinoamericanos. Miren los países en donde ese proyecto tuvo éxito. Nicaragua con el señor Daniel Ortega va para 20 años. El señor Evo Morales, quinta enmienda constitucional para permitirle reelección, va hasta el 2025, lleva más de 20 años. Si al señor Chávez no le da cáncer, ahí estaba sentado y no Maduro. Si al señor Correa en Ecuador no lo traiciona Lenin, que era de su propia línea, su vicepresidente, ahí estaba. Entonces, a los Kirchner, bueno, se muere el esposo, lo sucede la esposa, y son procesos de duraciones superiores a los 15 años que son absolutamente dictatoriales. Ni hablar de lo de Venezuela y lo que le está pasando, que es un tema para donde, en mi opinión, uno ve cosas que vale la pena poner en alerta a la opinión pública. Yo creo que los partidos de izquierda sí van unificados finalmente y van a tender a implementar un modelo parecido al que tiene Venezuela. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de preguntas muy rápidas, o sea, así como flash. La primera con la que me gustaría pensar es eso: ¿el castrochavismo existe o es un cuentazo, senador Velasco? Es un fantasma y desafortunadamente mucha gente sigue creyendo en los fantasmas. Senador Para mí Barón. existe, y lo estamos viendo porque están llegando a Colombia a conseguir empleo y nos van a afectar económicamente y laboralmente. Mire, no. Perdón, decir que la gente, hijos de colombianos que están volviendo a su patria después de ese desastre de ese gobierno, que es un desastre ese gobierno venezolano, es el castrochavismo que nos está invadiendo. No solo es No. peligroso, sino- Si no lo dije con claridad, entonces corrijo. Yo no digo que eso sea el castrochavismo. El castrochavismo generó el éxodo de venezolanos a Colombia. Pueden ser hijos de colombianos, pueden ser, pero eso fue lo que generó el éxodo. Un gobierno que es absolutamente inconsecuente, que, lo digo en palabras castizas, puso a aguantar hambre a su pueblo y lo sacó corriendo. Es el castrochavismo. Para mí sí existe y es el que ha generado la emigración de venezolanos a Colombia. Colombia puede ser castrochavista, o sea, con la tradición democrática colombiana. Pues a mí sí puede me preocupa caer en porque eso. lo acabo de decir, que hay partidos de izquierda que yo los veo con la intención de implementar ese modelo, y si no, que hacen las FARC abriendo una sede en Caracas para decir que el modelo bolivariano los puede convencer. No lo dicen muy de frente, pero revísenlo porque incluso creo que ustedes hicieron alusión al tema. No, Colombia no puede ir al modelo venezolano. Ah, no, por varias claro, cosas. no debe ir y no. No puede, y además no va a ir. Primero, a diferencia de Venezuela, en donde su economía se basa en un 90% en un solo producto, Colombia es un país con una clase media pujante, Colombia es un país con una industria, Colombia es un país con una agroindustria, Colombia es un país que tiene un turismo y una clase media que no va a permitir que eso ocurra en nuestro país. Colombia tiene un liderazgo político
en los distintos espectros, en una derecha respetable, un centro respetable y una izquierda respetable, que no le van a jalar a la locura de la dictadura y de las barbaridades que está haciendo un gobierno como el de Venezuela. Yo no creo. Y que además, lo quiero decir con toda claridad, Larisa, a mí me molesta profundamente que nos quieran meter en ese como si fuera el gran debate de Colombia. Yo creo que hoy el debate de Colombia es el del modelo económico. Entonces, con el castrochavismo no nos dejan hablar del modelo económico. El modelo de atención en salud, por Dios, la gente se nos está muriendo. Ese es un tema Estamos que de acuerdo, meternos. ese es un tema que debemos debatir, ese no es el tema, pero el tema del castrochavismo va ligado necesariamente al modelo económico. Otra pregunta así de rapidez. ¿Están de acuerdo con que Así los de rápida congresistas, como la anterior. por favor, más rápida, ¿están de acuerdo con los congresistas, con que los congresistas se paguen o no su propia gasolina? Yo siempre me la he pagado. Yo también me la pago. Que es bueno A que mí la nadie gente me, sepa, a nosotros a nadie los nos la congresistas no subsidia. les pagan la gasolina. Nunca le han pagado la gasolina. Ah, bueno, importantísima esa claridad. Sí. ¿Han cabeceado alguna vez en la sesión? ¿Cómo? ¿Ha cabeceado en alguna sesión? Claro. Yo también. Y no le digo con los discursos de quién. No me duermo, pero que cabecea uno, cabecea. Me pasa lo No, mismo. no, es sí. que es bueno que la gente sepa que una vez arranca a las 6 de la mañana en un medio de comunicación y son las 12 de la noche. Está en Y es sesión. de humanos cabecear. ¿Creen que se deberían bajar el sueldo los parlamentarios? Yo creo que hay que congelarlo, pero no bajarlo. Yo sí creo que en Colombia hay que generar, no solo para los parlamentarios, sino para los altos salarios de Colombia, un elemento de más igualdad. Hay unas diferencias muy grandes entre el salario mínimo y el salario de los altos funcionarios del Estado. Bueno, esta ya la que viene ya la respondieron un poco, pero ¿con mermelada o sin mermelada? Yo creo que hay que hablar es de seriedad en la ejecución del gasto y no discrecionalidad en el gobierno para que maneje los votos de los congresistas. Una persona que ayuda a elegir un gobierno, pero que es capaz de votarle no a una reforma tributaria, pues que el ciudadano sepa si Sí vale la pena acompañarlo. No es mermelada. Exactamente. Si hubiera un partido crucial en el Mundial bueno, por tiempos no coincide, pero si hubiera un partido crucial de la Selección Colombia determinante para una clasificación o para un campeonato muy importante y una plenaria, ¿a cuál van? El día que nació mi hija, Manuela, acompañé a su madre en el parto y cogí un avión a la media hora y vine a votar un proyecto de ley. Yo no he faltado a ninguna plenaria hasta ahora. Esa es mi forma de poderle decir que estaría en la plenaria. Perfecto. Claro, me saldría a mirar a ver cómo van, porque normalmente dejamos un televisor ahí afuera en la entrada para saber qué pasa. Y por último, pues si le pueden recordar a quienes nos están viendo su número en el tarjetón, su partido y una breve invitación a votar por ustedes, senador Velasco. Soy Luis Fernando Velasco, candidato al Senado. Mi número en el tarjetón es el L y el número 10. Uno busca la L y el número 10, se acuerda, estamos en modo mundial, se acuerda de James, se acuerda de Messi, que es el número 10. Y ayúdeme a llegar para seguir con mis debates contra los altos precios de la gasolina, para que haya un parlamentario con carácter que le diga a quien tiene que decirle las cosas lo que muchos colombianos pensamos. Mi nombre es Germán Barón, soy senador actualmente, mi número es el número 100, marcar cambio radical número 100. Mi página vale la pena mirarla por el cúmulo de proyectos que yo he presentado que generan un beneficio para los colombianos de manera real, ya son leyes de la República y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes y pues a todos los que nos acompañaron. Esperamos que continúen siguiéndonos en otros programas y que realmente sientan algún tipo de motivación por salir a votar de alguna manera y en cualquier sentido en las elecciones parlamentarias.